Bueno, pues muchas gracias a la organización de este congreso, del séptimo Congreso de Seguridad, que además tiene amplio reconocimiento tanto en Latinoamérica como en España. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo y un honor venir a este congreso. Gracias en particular a Hugo por la invitación. Y en concreto, en esta oportunidad me gustaría explicar un proyecto que está financiado por la Unión Europea, en el que participan diversas organizaciones con la idea de mejorar la calidad de la seguridad de la atención quirúrgica, con un foco en la estandarización y en la armonización de la atención. Solo para aquellos que no conozcan nuestra fundación, el Instituto Universitario de Donavedia está vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona y tenemos como misión contribuir a la mejora de la calidad de la atención, tanto en el ámbito de salud como social, enfocado a personas y comunidades, mediante la generación y la diseminación de conocimiento y la aplicación de soluciones innovadoras. Y esto lo hacemos mediante tres líneas estratégicas, que son la formación, donde tenemos bastante trayectoria, ¿no? en diversas actividades de formación, como es nuestro instituto universitario, nuestro máster y diploma y la cátedra Donavedia. Y luego, pues en el marco de la investigación es para lo que yo quiero aprovechar esta oportunidad en este congreso y compartir con ustedes un proyecto que está en el primer año de 4, por lo tanto no voy a enseñar todos los resultados. Tal vez me aprovecho aquí de la oportunidad y tengamos la oportunidad de presentar los resultados finales, tal vez incluso incluyendo hospitales de Latinoamérica. Y el contexto que nos llevó a preparar esta propuesta, este es un proyecto competitivo que compitió con muchísimas propuestas en el ámbito de la calidad de la seguridad, en que nos presentamos con un contexto, ¿no? Se tenía como propósito poder homogeneizar la práctica y mejorar en este sentido la calidad y la seguridad. Y nosotros de alguna forma nos enfocamos en la seguridad del paciente porque es un problema que es aún vigente, ¿no? Y por eso estamos en este congreso, porque nos interesa poder identificar estrategias de mejora. Sabemos que es un porcentaje relevante, además conlleva un coste, y yo creo que esto es importante de cara a convencer a nuestros gestores, ¿no? De que hay que invertir en estrategias de mejora porque por el coste de la no calidad, o en este caso de la no seguridad, ¿no? Y este es un estudio del 2016 donde se evalúa cuál es el coste directo asociado a los eventos adversos en diversos países de la Unión Europea, ¿no? Luego, ¿por qué nos decidimos a concentrarnos o a centrar nuestros esfuerzos en el ámbito quirúrgico? Porque hay diversas fuentes, ¿no? y amplia literatura que respalda la prioridad de este evento adverso. Sabemos que hay una revisión que se publicó en 2018 que incluyó 27 países, 6 continentes, con un porcentaje de unos 10% de eventos adversos, donde los eventos adversos más frecuentes fueron los quirúrgicos, ¿no? O este estudio de Panagioti del 2017, donde el daño prevenible al paciente más prevalente se produjo en las unidades de cuidados intensivos o en el ámbito quirúrgico. Por lo tanto, nos parecía claro que a la hora de priorizar o dónde enfocar nuestros esfuerzos, sin con esto descartar, ¿no? la necesidad de seguir trabajando en otros ámbitos, para un proyecto de investigación, tal como les explicaré, pues tenía sentido priorizar, ¿no? Y la justificación que vimos al proyecto es en el sentido de poder homogeneizar la práctica, ¿no? y estandarizar de alguna forma la atención, también se basó en amplia literatura que nos iluminaba, ¿no? desde una perspectiva que la adopción de prácticas basadas en la evidencia puede mejorar resultados de seguridad de la atención quirúrgica, tanto cuando estandarizamos la comunicación como cuando mejoramos, ¿no? el trabajo en equipo de forma estructurada, ¿no? como nos respaldan estos estudios que presento en la pantalla. Y en concreto, por ejemplo, que vincula la adherencia a recomendaciones, en este caso en un formato de lista de comprobación, con la reducción de la mortalidad, en un estudio bastante amplio elaborado o implementado en Holanda, donde se incluyeron más de 25.000 pacientes, ¿no? Por lo tanto, tenía sentido proponer el proyecto, fuimos capaces de justificar, ¿no? por qué era importante llevarlo a cabo, y básicamente nuestro objetivo fue mejorar y armonizar la seguridad del paciente perioperatorio mediante el establecimiento y la implementación de prácticas seguras basadas en la evidencia en el periodo perioperatorio.
Y además, al estudiar la implementación de estas prácticas, nos propusimos identificar cuáles eran los factores contextuales que inhiben o que promueven la adopción de estas prácticas. Ya veréis que, de alguna forma, este es un proyecto de investigación de la implementación o de que se enmarca en el contexto de la ciencia de la implementación. Y además, yo creo que otra característica importante desde el punto de vista del alcance del proyecto, del contexto en el que estamos trabajando, es que no solo nos circunscribimos al ámbito hospitalario, sino que quisimos ser más ambiciosos y trabajar también en el entorno extrahospitalario, desde que el paciente consulta a su médico de cabecera, se hace el diagnóstico, se genera, diríamos, la necesidad de la cirugía y se comienza la trayectoria del paciente en el entorno hospitalario, pero también, una vez está dado de alta, saber cómo continúa ese paciente en el periodo postoperatorio. En este proyecto hay 9 socios, ¿no?, que es la terminología que se utiliza en estos proyectos. Son 9 organizaciones, tanto del ámbito académico, de investigación, como también del ámbito más empresarial, ¿no?, e incluso educativo, que pues hemos reunido fuerzas, hemos unido nuestras fuerzas para implementar este proyecto en 10 hospitales de 5 países de Europa, con la idea de pilotar o implementar esta estrategia. Es un diseño híbrido de tipo 1 de efectividad de implementación. Ahora, básicamente, este es un tipo de estudio donde no tan solo nos interesa evaluar los resultados, sino también nos interesa evaluar factores contextuales, perspectivas de paciente y lo que llamamos resultados de implementación, ¿no?, como variables de aceptabilidad, qué tan adecuada se implementó, se puso en marcha la estrategia, qué tan la fidelidad de la intervención y la sostenibilidad. Y aquí tenemos la utilización de métodos mixtos, que cada vez se promueve más el uso de métodos mixtos cuando se trata de implementar estrategias, cualquier tipo de implementación. Esto yo creo que llevado al ámbito de un centro, ¿no?, tanto hospitalario como de atención primaria, si queremos implementar algo, no tan solo se trata de evaluar indicadores, sino también explicarnos qué es lo que ha pasado, por qué hemos mejorado, si hemos mejorado y por qué no en el caso de que no, ¿no? Y esta evaluación cualitativa, ¿no?, muchas veces nos orienta a saber qué está pasando. Vamos a utilizar mapas de trayectoria de pacientes, ¿no?, los Patient Journey Maps, en el que a los pacientes que se han atendido en el ámbito quirúrgico vamos a recorrer junto con ellos esa trayectoria e identificar cuáles son los riesgos que ellos perciben, pero también cómo será después de su cirugía, qué tipo de estrategias de mejora ellos sugieren respecto de estas prácticas seguras que estamos intentando implementar. Y por supuesto vamos a implicar a profesionales con la idea de evaluar estos factores, tanto barreras y facilitadores de la implementación, ¿no? El resultado primario incluirá aquí la adherencia, es decir, el porcentaje de adherencia a las prácticas seguras por parte de los hospitales, y también vamos a mirar cuál es el vínculo con el resultado secundario, que es la incidencia y la gravedad de las complicaciones quirúrgicas, medidos con una herramienta que ya está validada y que vamos a aplicar en todos los hospitales. Se van a incluir alrededor de 12.000 historias clínicas que se evalúan con este diseño de series temporales, es decir, de forma mensual vamos a ir evaluando estos indicadores, ¿no?, que nos permitirán saber si nuestra implementación está dando buenos resultados. Y cuando yo os comentaba que esto se enmarca en el contexto de la ciencia de la implementación, que es algo que además a nosotros como fundación o como instituto de investigación nos interesa mucho priorizar, queríamos no solo evaluar la relación que existe, por ejemplo, entre unas prácticas y unos outcomes, que para eso hay muchísima evidencia, sino que pues realmente implementarlo y evaluar en unos entornos, ¿no?, de atención de salud específicos, cómo se producía ese proceso de cambio, ¿no? Por lo tanto, también estamos hablando de la gestión del cambio, ¿no?, y de cómo esas acciones de mejora se van implementando en el tiempo. Por lo tanto, aquí lo que estudiamos no tan solo es la estrategia en sí misma, sino que los métodos que se utilizan para promover la adopción y la integración de prácticas. Porque básicamente sabemos además que existe una gran brecha entre lo que está descrito en un ensayo clínico, en una guía de práctica clínica. Se ha descrito que más o menos pasan 14 años desde que hay una publicación de un ensayo, ¿no?, y hasta que se implementa, y bueno, pues esto es algo que hay que
abordar, ¿no? Y no tan solo eso, sino que además se sabe que alrededor de un tercio de las intervenciones que se implementan pues fallan en la consecución de sus resultados. Y nos interesa mucho conocer, ¿no?, cuáles son esos contextos, esos factores que pueden facilitar la implementación de estas prácticas. Por supuesto, al tratarse de un proyecto de investigación, utilizamos un modelo que es el IRLM, que es el Implementation Research Logic Model, que nos ayuda a estructurar nuestro proyecto. Yo creo que esto es muy útil también para cualquier proyecto de mejora que podáis implementar, donde nosotros tengamos que pensar en cuáles pueden ser los determinantes para cambiar, ¿no?, desde el punto de vista de los grupos con los que vamos a trabajar. En este caso, pues son los clínicos del ámbito quirúrgico, ¿no? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para conseguir implementar estas prácticas? Obviamente nuestra intervención clínica serán las prácticas estandarizadas que son basadas en la evidencia, en la atención perioperatoria, y básicamente aquí nosotros planteamos una serie de estrategias de implementación donde la más relevante es la estrategia colaborativa para la mejora de la calidad, ya lo explicaré más adelante, pero también tenemos un paquete de trabajo específico para implicar, para empoderar a los pacientes. Por lo tanto, la implicación del paciente es una estrategia clave en este proyecto. Vamos a utilizar la evaluación como mecanismo de cambio, es decir, vamos a dar feedback e informar a los centros sobre su evolución en el tiempo, y por supuesto tenemos un compromiso de diversas partes interesadas. Ya les enseñaré cómo lo hemos organizado. Yo creo que es muy ambicioso el proyecto desde la perspectiva de la implicación de partes, y yo creo que esto también se podría replicar en otros países bueno, pues en la medida que tengamos éxito y que vayamos compartiendo con ustedes los resultados, pues se podría replicar en otros países, ¿no? Y por supuesto, ¿cuáles son los mecanismos de cambio? Es decir, la hipótesis que hay detrás de un proyecto colaborativo es que cuando se fomenta el aprendizaje entre hospitales, entre profesionales que tienen pues la misma especialidad o la misma experiencia, ¿no?, las soluciones muchas veces pueden ser adaptables a otros entornos. Entonces, el poder salir de nuestras puertas, salir, ¿no?, de nuestras paredes, nos ayuda a acelerar el proceso de cambio, ¿no?, y pues, a utilizar o incorporar a estrategias que otros, en este caso otros centros y otros países, porque yo creo que esa es la doble ambición de este proyecto, no es tan solo multicéntrico dentro de un país, sino que es multipaís, nos permita acelerar el proceso de cambio, ¿no? Y por supuesto vamos a evaluar también cómo esa intervención se está implementando, porque muchas veces planteamos, no nos ha funcionado la implementación, pero lo que hay que preguntarse también es, ¿no nos ha funcionado la implementación o cómo se ha implementado, ¿no? ¿Hasta qué punto ha llegado a los profesionales? Esas recomendaciones que estamos dando, ¿cómo se han informado, ¿no? ¿Se han puesto solo en la intranet o hemos hecho actividades pues mucho más, diríamos, activas, ¿no?, para implicar a los profesionales? Hemos puesto, pues hemos incorporado, por ejemplo, la ergonomía, ¿no?, como decía el colega en la sesión anterior, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias, ¿no?, hemos utilizado para asegurar la adopción de esas recomendaciones clínicas basadas en la evidencia? También vamos a incluir PREMS y PROMS, que son pues medidas que son evaluadas por los propios pacientes, tanto de experiencia como de resultados funcionales o clínicos, y vamos a evaluar la adherencia o la adhesión a las prácticas y las complicaciones quirúrgicas. Este es el modelo que hemos utilizado. Después, en cuanto a las fases, es importante comentar que aquí tenemos varias fases. Hay una primera fase de revisión sistemática de la literatura de esas prácticas. Esas prácticas las sometemos a un consenso de expertos. Luego se evalúa por parte de los hospitales esas prácticas, se implementa y se hace evaluación y monitorización continuada utilizando series temporales. Y esto es lo que voy a explicar. Nosotros en este momento estamos en el primer año de proyecto, hemos acabado, diríamos, el punto 1 y 2, y en este momento estamos empezando el punto número 3. Es interesante, como yo os comentaba, de que tenemos diversos grupos participantes en el proyecto. Tenemos un consejo asesor que está formado por un grupo, bueno, por 3 personas expertas en diversos ámbitos, entre otros Laura Reuter, que fue la desarrolladora del marco CEFIR, que nos ayuda a toda la evaluación de la implementación.
tenemos un grupo de expertos científicos dentro del consorcio y yo destaco en particular, por una parte, el grupo de pacientes, un grupo de pacientes a nivel de cada hospital, pero también a nivel europeo tenemos 6 asociaciones representantes de pacientes que forman parte del proyecto y que además están incorporadas en este grupo asesor científico que ya veréis, les hemos implicado para llegar a un consenso de cuáles son esas recomendaciones que se tienen que aplicar en el entorno perioperatorio para conseguir mejorar la seguridad. Por lo tanto, es un proyecto que además de tener una visión o un enfoque en la implementación, también tiene un enfoque de dar mucha prioridad al consenso y a la implicación de partes interesadas o de grupos relevantes para nuestra población diana. Entonces, el punto número 1, que es el proceso de selección de las prácticas, hicimos una revisión de la literatura clásica, utilizando diversas bases de datos, donde se ha hecho una extracción y una síntesis cualitativa de la información de estas recomendaciones. Hemos utilizado un método Delphi, en el que hemos incorporado a estos miembros del grupo asesor científico, que son 60 personas representantes de los 27 países de Europa, en el que además tenemos pacientes, representantes de diversas asociaciones de pacientes, obviamente vinculadas de alguna forma con la seguridad del paciente o con el ámbito quirúrgico. Tenemos diversos sociedades científicas representadas y por supuesto profesionales asistenciales, profesionales del ámbito de la calidad, etc. Y con este grupo hemos trabajado en un consenso final de recomendaciones. Hemos incluido más de 4.000 guías, se han seleccionado más de 2.000 prácticas que tenían recomendación fuerte en la literatura, se han seleccionado 104 prácticas seguras que se han sometido a la respuesta final de 57 de los 66 miembros del Consejo Asesor. Y además organizamos una reunión presencial en Bruselas donde tuvimos la oportunidad de evaluar estas recomendaciones, no tan solo desde el punto de vista de acordar o de hacer un consenso final de cuáles son estas prácticas seguras que hay que recomendar, sino hacer una serie de consideraciones de implementación, incorporar las perspectivas de los pacientes, es decir, hicimos una evaluación de un subgrupo, ¿no?, de recomendaciones que eran prioritarias para pacientes y también evaluamos el tema de la equidad, que es aquí donde me gustaría hacer un pequeño énfasis en el tema de la equidad. Esto es tan solo el prisma de la búsqueda que hicimos de guías de práctica clínica, es más o menos lo mismo que ya les expliqué en la anterior diapositiva. Y sí que me gustaría hacer una reflexión desde el punto de vista de que cuando hablamos de seguridad del paciente estamos hablando de alguna forma de calidad de la atención, ¿no? y que la equidad y que la seguridad es una dimensión considerada transversal, ¿no? Y que pues muchas veces cuando promovemos prácticas seguras, una de las dificultades en las que nos encontramos es que hay ciertas prácticas que no se implementan de forma igual en todos los grupos de pacientes. Entonces, hicimos un especial énfasis en hacer consideraciones de equidad, en el sentido de proporcionar atención que no varíe en seguridad debido a las características personales como el género, como el origen étnico, como la ubicación geográfica, como el nivel socioeconómico. Y aquí básicamente lo que intentamos es promover esa equidad haciendo un especial énfasis en qué podemos hacer para que aquellas recomendaciones donde sabemos que pueden haber problemas de equidad, ¿no?, se puedan abordar de mejor manera, ¿no?, en los centros participantes, ¿no? Y también pues aportar con algunas consideraciones desde el grupo asesor. Y aquí hicimos un esfuerzo, ¿no?, de reflexión de algunas de las recomendaciones, las priorizamos. De hecho, pues estas recomendaciones estarán a disposición diríamos, en nuestra web, son de libre disposición, es un proyecto financiado por la Unión Europea, por lo tanto, todos los resultados de este proyecto estarán de libre acceso para los centros que tengan interés. Y bueno, pues uno de los aspectos que incluimos fueron las consideraciones de equidad, utilizando pues unas recomendaciones de la metodología GRADE, en el que, bueno, pues se tienen en consideración aspectos como pues lugar de residencia, raza, cultura, idioma, nivel socioeconómico y otros como la edad, ¿no?, que hasta qué punto pues algunas recomendaciones pues no las aplicamos igual en función de la edad o de la discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente aquí pusimos mucho énfasis en esto, en las perspectivas de los pacientes.
Luego hay otro apartado de nuestro proyecto, esto era el apartado de las recomendaciones, luego el otro apartado es de elaborar un conjunto de resultados, de medidas, que es como le hemos llamado medidas básicas, y de conjunto de resultados básicos, que en inglés es el Core Outcome Set, que básicamente es una iniciativa que se está promoviendo en los últimos años de intentar acordar cuáles son los resultados que deberíamos evaluar de manera sistemática en nuestros procesos asistenciales. Esto está muy pensado, especialmente pensado para ensayos clínicos, con la idea de que cuando queramos comparar dos ensayos o dos estudios, podamos comparar sobre los mismos indicadores, ¿no? Y nos pareció que podíamos aportar también aquí lo mismo, utilizamos la misma metodología que para las recomendaciones, hicimos una búsqueda de la literatura en el que también se hizo una extracción y una síntesis de datos cualitativos, se identificaron 588 indicadores, los sometimos también al consejo asesor y básicamente pues aquí hay algunas, nosotros ahora estamos en la finalización, empaquetando diríamos lo que sería nuestro Core Outcome Set para la seguridad perioperatoria, y estos son algunos de los indicadores que obtuvieron mayor puntuación por parte de los expertos participantes como outcomes que se deberían evaluar para la seguridad de la atención, para evaluar la seguridad de la atención perioperatoria. Y también tuvimos la oportunidad de evaluar barreras y facilitadores y la viabilidad de la evaluación de estos indicadores. Bueno, un problema con la animación. Y entonces luego ya nos vamos al ámbito del hospital, ¿no? Y esto fue, pues en abril celebramos la primera reunión con hospitales en Madrid, en el Hospital de Alcorcón. Esto es el grupo de compañeras que estamos en uno de los quirófanos en la fase de observación en esta sesión, en el que presentamos la estrategia de autoevaluación, es decir, estas recomendaciones las hemos transformado en estándares autoevaluables. Aquí es muy importante y quisiera hacer énfasis en que yo creo que ese es un cambio que se está intentando promover en todas las iniciativas de calidad. El énfasis está en la implementación, por lo tanto no preguntamos si hay un protocolo o si hay, pues, lo que realmente estamos intentando evaluar y si se implementa o no se implementa, ¿no? Y además intentamos facilitar un poco el enfoque de Patient Safety 2, ¿no? En el sentido de que haya reflexión por parte de los equipos, haya diríamos, evaluación basada en la transparencia, obviamente al ser un proyecto de investigación con una serie de recomendaciones desde el punto de vista metodológico, con la idea que ellos se puedan autoevaluar y nos dé una orientación de cuáles son las prioridades. Por lo tanto, pues estamos siguiendo el ciclo de mejora continua aplicado a un proyecto de investigación. Y esto es un ejemplo que tenéis pues de una recomendación que está relacionada pues con el riesgo de aspiración, en el que pues se aconseja a los pacientes a las pautas de ayuno, los medimos con una forma concreta, ¿no? Y aquí pedimos también que haya una especificación, tenemos un scoring, una puntuación en que cada hospital se autoevalúa. Y estas son las áreas que están incluidos para estos estándares seleccionados. Estos estarán próximamente en nuestra web, estarán disponibles en 6 idiomas, incluyendo castellano, por lo tanto, pues cualquiera que tenga interés en revisar estos estándares y pueda, pues, tenga interés también en autoevaluarse, pues lo tendrá. Tenemos una plataforma que es la que facilita la autoevaluación por parte de los centros. Pues esto es nada más un ejemplo de cómo se vería pues cada uno de estas áreas a la hora de autoevaluarse. Y luego, pues, proponemos que un equipo multidisciplinario en cada centro se constituya, ¿no? Donde, pues, tenemos representantes de pacientes también, tenemos diferentes especialidades representadas y vamos a la fase 4 de priorización e implementación, donde se va a pedir a cada hospital que forme estos grupos y que estos equipos identifiquen áreas de mejora con base en los resultados de la autoevaluación, por supuesto adaptada a las barreras y facilitadores que se identifiquen en cada centro. Y aquí pues yo creo que vamos a tener enfoque de diseño, ¿no? El enfoque sistémico es algo que es fundamental en este proyecto, lo hemos definido así, y por lo tanto pues vamos a intentar buscar cómo podemos rediseñar nuestros procesos para hacerlos más seguros y asegurar que estas recomendaciones se puedan estandarizar, se puedan aplicar y se pueda reducir de alguna forma la variabilidad entre centros, ¿no? Y por supuesto el equipo SAFEST
Y el coordinador de cada país, que tenemos un coordinador a nivel de cada país y tendremos una serie de herramientas con reuniones en línea, con reuniones presenciales. De hecho, vamos a ir a cada país donde además los hospitales tienen la oportunidad de visitar, ¿no?, cómo están trabajando en otros países, con la idea de compartir con esta intervención que seguramente muchos de ustedes ya conocen, la metodología de la colaborativa, ¿no?, que muchas veces le llaman, o de mejora de la calidad mediante aprendizaje colaborativo. Esta es una metodología muy contrastada que se ha utilizado en diversos tópicos, en diversos ámbitos, tanto del ámbito hospitalario como de la primaria, y tiene, bueno, pues unas características en el que hay colaboración entre equipos, es una estrategia para mejorar la calidad, por lo tanto se basa en ciclos de mejora continua. Pues hay reuniones entre estos ciclos y nosotros vamos a organizar, la mayoría de las reuniones serán virtuales por temas de desplazamiento entre países, pero también haremos algunas presenciales, ¿no? Y la idea es que durante 18 meses estaremos acompañando a estos centros para implementar estas prácticas que han priorizado. Vamos a tener en esta plataforma unas herramientas que nos ayudan a evaluar los indicadores. Se van a, como decía yo, a evaluar alrededor de 13.000 historias durante pues este tiempo, donde vamos a ser capaces, espero, pues de evaluar si esta intervención está relacionada con la mejora de adhesión a las prácticas y con la reducción de las complicaciones quirúrgicas. Dependiendo de las prioridades de planificación y de los propios hospitales, también vamos a tener otras herramientas para que ellos puedan añadir otros indicadores que tengan bueno, especial interés, porque asumimos que no todos van a tener las mismas prioridades, por lo tanto ellos también pueden adaptar, ¿no?, tailorizar a su contexto pues esta evaluación. En definitiva, este proyecto pues tiene la idea de proporcionar diversos resultados, ¿no? El COS, el Core Outcome Set para la seguridad, para evaluar la atención, los estándares que les he comentado. Tenemos un paquete de trabajo, como decía, específico para trabajar con pacientes, tanto a nivel europeo como a nivel de país, como a nivel de hospital. Por lo tanto, tenemos los 3 niveles y la idea es pues desarrollar materiales que sean adaptados al paciente y por lo tanto pues de alguna forma implicar al paciente para mejorar su seguridad, ¿no? Y vamos a dar una serie de recomendaciones aquí mediante el estudio de estos mapas. Vamos a hacer una evaluación comparativa con una plataforma de autoevaluación. Vamos a montar, ¿no?, constituir esta red colaborativa internacional. Vamos a tener una caja de herramientas con materiales que se vayan elaborando durante el proyecto, materiales de formación y, por supuesto, evaluación cualitativa y cuantitativa, que es la que necesitamos para pues, hacer una evaluación de la investigación que estamos llevando a cabo. Y luego vendría, pues, un poco pensando en estos 5 fases que les he explicado, lo que nosotros hemos llamado escalado. Este escalado, básicamente, la idea que tiene es poder implementar el proyecto en 100 hospitales, y aquí es donde yo veo la oportunidad de que todos los que puedan estar interesados, no tan solo esta idea está hecha para Europa, sino que para otros continentes. Nosotros tenemos la previsión de incorporar hasta 100 hospitales, donde la idea es de que puedan tener acceso abierto a la herramienta, acompañamientos, para que estos hospitales puedan utilizar todos los materiales y realizar la autoevaluación y poder, pues de alguna forma, hacer benchmark de cómo estamos respecto de estas recomendaciones basadas en la evidencia. Yo aquí les pongo un código de QR para aquellos de ustedes que puedan tener interés en participar. Esto es la fase final del proyecto, por lo tanto aún nos falta implementarlo y nos faltan pues al menos 2 años más para empezar esta fase abierta, pero queremos empezar pues desde el principio a reclutar posibles interesados. Por supuesto, esta es solamente una manifestación de interés, es un formulario donde pues pueden incluir sus datos y puede ser interesante participar en este proyecto. Y bueno, pues el día que llegue el momento de la evaluación y ustedes crean que están en condición y tienen pues la motivación para participar, pues serán bienvenidos, ¿no? Los resultados esperados, pues básicamente es uno de los estudios de implementación más extensos, al menos en el ámbito europeo, pues que no solamente incluye múltiples hospitales, sino también países. La idea es que este proyecto no solo se concrete o se concentre en el ámbito hospitalario, sino que sea amplio, por lo tanto también aprendamos de aquellos eventos adversos o errores que se producen fuera del hospital, ¿no? Y yo creo que una parte importante es cuando el paciente llega
a su casa, ¿no? Y todo lo que pasa desde el día uno después de del alta hospitalaria, y esperamos pues extraer diversas lecciones aprendidas en las diferentes fases del proyecto. Aquí les dejo pues nuestros datos y muchísimas gracias en nombre de todo el consorcio y en nombre de la Fundación.